todos los días hay una nota nueva, un ensayo, una entrevista sobre la inteligencia artificial. Nosotros vamos a hablar concretamente de la literatura, de cuáles son los efectos que tiene la irrupción de ChatGPT o alguno de los modelos de inteligencia artificial generativa, sobre la escritura de libros, sobre la recepción de esos libros, el impacto que puede tener en la industria editorial, en el arte de la traducción, para finalmente, como una pregunta que va a recorrer toda la charla, pensar qué hay de lo humano, de la escritura de carne y hueso, que la IA todavía no puede replicar, si es que hay. Para conversar todo esto, invité a una escritora, un escritor y un filósofo que también escribe y publica libros, a quienes paso a presentar. Tomás Balmaceda es licenciado y doctor en filosofía por la UBA, es profesor en la Universidad de San Andrés, publicó Volver a pensar, filosofía para desobedientes. Junto con Miriam de Paoli publicó Generación Invisible, ni jóvenes ni viejos, cómo y cuándo perdimos el liderazgo. También publicó Cultura de la influencia, la fuerza suave que está moldeando una nueva sociedad. Y es creador del podcast Algo que no sabías. Bettina González publicó Arte Menor, el libro de relatos Juegos de Playa, Las Poseídas, América Alucinada y El amor es una catástrofe natural. Además publicó los ensayos La obligación de ser genial y Cómo convertirse en nadie. También publicó junto con Esther Cross La aventura sobrenatural. Y Martín Felipe Castañet publicó la novela Los cuerpos del verano, Los mantras modernos, así como los ensayos Unos ojos recién inaugurados y Minotauro, una odisea de Paco Porrúa. Ya hay escritores que están experimentando con ChatGPT. Hace poco acaba de publicarse un libro por Interzona, Soy la peste, de Ariel Magnus, que está firmado Ariel Magnus más ChatGPT. Hablábamos antes de entrar con Martín de un desafío entre el escritor francés Hervé Letelier y ChatGPT, que escribieron un cuento de 3.000 caracteres, cada uno como una competencia, como el ajedrez y la inteligencia artificial, escribieron un cuento policial. Antes de eso, Jorge Carrión publicó un libro por Caja Negra que se llama Los campos electromagnéticos. Brevísimamente les digo de qué se trata. Él tomó un poema de principios del siglo XX, escrito por Breton y Suppot, otro surrealista, y trabajó sobre eso prompteando a ChatGPT 2 y 3, porque es un libro de 2023, o sea, todavía no estaba la nueva inteligencia artificial, los nuevos modelos, prompteando con partes de ese poema y le pedía escribir un poema ensayístico. Bueno, Carrión estuvo muy tomado por el tema y escribió una trilogía. Lo invitan el año pasado a una conferencia sobre arte y literatura en la era de la inteligencia artificial, junto con Graciela Esperanza, una ensayista, traductora, crítica de arte. Carrión cuenta lo que yo les acabo de contar de su libro, el libro que les publicó a Caja Negra, muy entusiasmado. Cuando interviene Graciela Esperanza se produce algo. Un pequeño chispazo. Si me permiten, para disparar esta charla, quiero leer lo que dijo. Es un párrafo nada más. Dijo Graciela en ese momento: para sus respuestas, ChatGPT utiliza un lenguaje muy correcto, casi humano. Detrás de eso hay toneladas de información archivada, que crece minuto a minuto, pero todo eso es pasado. Eso es pasado, siempre. ChatGPT trabaja con el pasado. En cambio, el lenguaje humano es presente. Es cierto, tenemos detrás una tradición, los libros que leímos, el lenguaje de nuestros padres. Pero en este momento,
Lo que yo estoy diciendo, no sé cómo lo voy a decir. No sé qué palabra voy a elegir, no sé. Depende de mi estado de ánimo, de mi memoria, del entorno. Pero lo actualizo en este momento. Esta creación del presente, por el momento, les está vedada a las máquinas. No sé si es algo súper original, pero me gustó la manera en la que está formulado. Y me gustaría trasladarles eso, a ver qué reflexiones tienen con respecto a eso. ChatGPT está creando, ChatGPT es una probabilística de una palabra que viene después de la otra. ¿Quién quiere arrancar? Por orden de aparición. Vamos con el filósofo. Muchas gracias por la invitación y por compartir con ellos que los admiro. Mirá, yo ahí lo que dividiría para imaginarnos es que la verdad es que hay un montón de tipos de textos en nuestras vidas. Desde, no sé, lo que traen los medicamentos cuando lees la letra chica antes de tomarte algo. Yo que soy profe, los textos que hago para el campus, diciéndole a los alumnos, acuérdense que mañana damos tal material o que esta es la unidad. Hay un montón de textos que son publicitarios, hay de todo. Me parece que ChatGPT trajo más ruido a ese volumen de textos y cuando está la pretensión, que es un poco la propuesta o la provocación de la noche de hoy, de hablar de literatura, creo que entonces hay algo ahí también que parece difícil de asir. Este año me invitaron a una mesa en la Feria del Libro sobre si, la pregunta era si la inteligencia artificial podía crear la próxima gran novela. Entonces también una pregunta que me hicieron a mí, estaban con grandes escritores, era, bueno, ¿puede escribir literatura? Y yo, estábamos en una salita de la rural, yo le digo, bueno, pero si salimos de acá, cientos, miles de libros, ¿todos son literatura? Me parece que hay otras cosas. Entonces, creo que cosas como las que hace Carrión o otros experimentos que hay, son en muchos casos experimentos o cosas puntuales. A mí lo que me interesa de la literatura tiene algo que ver con lo que decía Graciela, en el sentido de, bueno, yo quiero un pulso, quiero una mirada, quiero un punto de vista. Nosotros desde la filosofía, cuando hablamos con nuestros alumnos y pedimos un ensayo o enviamos un texto a una revista científica, estás buscando una posición, alguien que te diga algo. Y estos bichos son muy buenos para poder, procesar mucha información, encontrar patrones y repetirlos. Pero creo que no hay nada ahí que verdaderamente sea interesante en términos literarios. Sin embargo, cada vez más vemos que hay libros hechos por eso. Y yo cuando escucho, lo vi en esta novela y hace poquito también, no me acuerdo si Planeta o Sudamericana sacó un libro y el autor está todo el tiempo diciendo, esto lo hice con ChatGPT, esto lo hice con ChatGPT. Ahí es cuando yo me siento incómodo, ¿no? De ponerlo de autor, de poner como algo es normal. Yo nunca pondría, si uso herramientas de IA, como coautor de algo. Y ahí tomo algo que una vez leí en un tuit, no es muy científico, no es muy académico lo que digo, pero me gustó, y es, nadie de acá pondría al corrector de Word como coautor de algo. Pero obviamente cuando escribís muchas veces te corrige cosas o te hace sugerencias. Siento que en principio literatura no, pero el mundo del texto es mucho más amplio y ahí quizás acá sientamos con herramientas que escupen todo el tiempo mucho texto. Anotabas mucho, así que te dejo que hables vos primero. Te está copiando, como ChatGPT. Te está copiando. Pone abajo con Tomás Balmaceda. ¿Este está encendido? ¿Sí? Sí, ¿Escuchan? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Lo primero que se me ocurre es que cuando yo pienso en mi posible intervención acá, digo, bueno, ¿qué es lo que no tengo que pensar? Y digo, bueno, no lo tengo que pensar como una situación de opuestos o de adversarios, ¿no? Como literatura versus inteligencia artificial. Para empezar, porque me parecería tan ridículo como decir literatura o muletas, ¿no? O para un caso que he trabajado, que he leído muchos artículos interesantes,
literatura versus la máquina de escribir, ¿no? En el momento en que surgió la máquina de escribir, que también, ¿no? Hubo muchos debates, ¿no? Sobre cómo iba a cambiar, ¿no? La forma de escribir, si se podía escribir realmente literatura. Y bueno, nosotros sabemos que pasaron muchas cosas, ¿no? Y ninguna fue el fin del mundo. Entonces, intentando no caer en esa posición, por supuesto que hay una relación que tenemos quienes escribimos con nuestro quehacer literario, que hace que yo me identifique mucho con algo que comentaba Graciela Esperanza, comentaba Juan, relativo a esto de el pasado, ¿no? Y esa efectivamente es una característica de lo que nos hace humanos y a la escritura humana, que tiene que ver con la espontaneidad. Los textos de una inteligencia artificial generativa son predictivos, pero no son espontáneos, que es hacia lo que apunta Graciela cuando estaba mencionando este aspecto de la literatura generada con inteligencia artificial como pasado. Hay una espontaneidad, ¿no? Ella hablaba o me pareció entender en ese parrafito, de la posibilidad analítica, no predictiva, de ubicarnos en un contexto determinado, ¿no? De acoplarnos en el momento a una situación determinada, que es algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Y eso incluye la espontaneidad. A mí me interesa mucho la espontaneidad. Yo pensaba, ¿por qué ustedes están acá? ¿No? Yo pensaba, ¿por qué la gente va a ir a escucharnos? ¿No? Porque al fin y al cabo, perfectamente le podrían haber dicho, bueno, inteligencia artificial, decime, hablame sobre literatura en tiempos de IA mientras hacen otras cosas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, para empezar por la espontaneidad, hay algo que los humanos podemos hacer que escapa toda lógica, y es a eso que le entendía lo de la intervención de Graciela. Y yo pensaba, para pensar un texto literario donde figure esa espontaneidad, esa idiosincrasia, en el famoso comienzo de Moby Dick. El comienzo de Moby Dick, famosamente, dice, pueden ustedes llamarme Ismael, ¿no? Pero inmediatamente, en el mismo párrafo, dice, cuando siento dentro de mí un noviembre húmedo y empiezo a seguir a la gente que están en cortejos fúnebres y me dan ganas de tirarles a todos la copa del sombrero, ¿no? Ahí hay algo espontáneo que yo siento que la inteligencia artificial por ahora no podría llegar a acceder. Yo no es que me voy a poner a tirar las botellas de agua, ¿no? Para mostrar la espontaneidad, pero creo que en el marco de esta charla van a surgir muchas cosas que solamente se dan por el hecho de estar aquí ahora y con un público. Ok, bueno, yo sí voy a ponerme en esa oposición literatura-inteligencia artificial. Digo porque coincido con muchas cosas que dijeron los dos, pero me parece que una de las cosas más valiosas que trae la inteligencia artificial es volver a debatir qué es literatura, ¿no? Ahora Martín lo está conceptualizando con esto de la espontaneidad o la autenticidad del escritor o la escritora. Y también me gusta retomar algo que dice Tomás, qué extraño que los escritores, Magnus o Carrión, debe haber más, sean aquellos que se hayan lanzado a escribir estos libros en los que ponen como coautora a la inteligencia artificial o la ponen a hacer ejercicios. A mí eso me parece como una especie de, si no es un publicity stunt, no sé qué es, ¿no? Porque justamente hace rato que la época está un poco confundida en torno a qué es literatura y qué son esos otros textos, ¿no? Hay como una confusión muy grande que siempre existió. Si ustedes leen el Borges de Bioy o cualquier documento de literatura argentina van a ver que discuten cosas parecidas, no tienen la IA, pero hablan de qué es literatura versus un trillón de libros que no lo son, ¿no? Entonces, ese trillón de libros que no lo son, bueno, probablemente algo de eso puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando los escritores se ponen en ese rol medio publicitario de la IA,
a mí lo que me hace ruido es pensar, bueno, ellos realmente saben que lo que están haciendo es otra cosa. No están proponiendo un libro que es literatura, están haciendo un juego al mercado, a esa publicidad, etcétera. Y en esto de qué es literatura y qué no es literatura, quiero retomar algo que dijiste del pasar, Juan, que es ChatGPT puede crear, bueno, ya hay papers que hablan de que no puede ni siquiera pensar, no solo no puede crear. Lo que hace es repetir patrones que ya existen, por eso está buena la frase de Graciela Esperanza del pasado, que trabaja siempre con el pasado. Y esto de la espontaneidad que decía Martín, para mí es la vida entrando en el texto, ¿no? Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Hay una confusión sobre cómo se escribe una novela, cómo se escribe un cuento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente también proponiendo que hay fórmulas para escribir novelas o para escribir cuentos. No digo que sean escritores, ¿no? Gente que dice que yo tengo los 10 tips para que escribas un cuento, los 10 tips para que escribas una novela. Algo de eso tal vez te ayude, pero una novela se escribe perdiendo los dientes y el pelo, como dice Flannery O'Connor, durante años y no sabiendo muy bien a dónde vas. Y ese es el placer de la escritura, ¿no? El placer de esa dificultad es la literatura. Si mucha gente le puede gustar escribir, ¿en qué se diferencia un escritor de alguien que escribe? Que al escritor le gusta que sea difícil, ¿no? Si es fácil, si realmente te sale fácil, sospechás de que hay algo ahí que es medio formulístico o un lugar de comodidad propio, que no es esa interpelación que debería ser la literatura, eso que te atraviesa el cuerpo mientras escribís. Entonces, la literatura está hecha no de fórmulas, sino de la vida entrando en un texto. ¿Y con esto qué quiero decir? Sí, podés partir de un prompt, igual que la inteligencia artificial. Si a vos te tiran, escribe una novela sobre un tipo que se toma un tren para ir al trabajo, pero en vez de ir al trabajo, llega a Narnia. Bueno, escriba algo con eso. Bueno, lo empezás a escribir, pero en el momento en que empezás a escribir, saliste a pasear la perra, te encontraste con alguien en la calle y todo eso, cuando volvés al texto, entra de alguna manera en ese texto. Eso es imposible que se pueda replicar en un software, ¿no? Entonces, bueno, como hacer estas dos distinciones, qué es literatura y qué es no, y qué es crear, ¿no? Crear es la vida entrando en el texto. Entonces, tengamos en cuenta que esta es una inteligencia que lo que hace es repetir lo que ya se hizo. Para mí eso no es crear. Cualquier artista por lo menos tiene que sentir que está tratando de hacer algo diferente, no repetir lo que ya se hizo durante milenios de cultura. No digo que le salga, pero por lo menos tener la premisa de voy a intentar hacer algo distinto. Sí, yo ahí sumo dos cositas. Una, yo soy un filósofo que trabaja inteligencia artificial o machine learning y uno de los mantras de nuestro grupo siempre cuando tenemos discusiones o cuando tenemos que hablar con otras personas y ponernos de acuerdo en ciertas cosas es ChatGPT, Copilot, Claude, todos esos en inglés se los suele denominar LLM, son Large Language Models, como modelos masivos de lenguaje. Y nosotros siempre decimos, bueno, son modelos de lenguaje, pero no son modelos de mundo. Entonces, pueden ser muy buenos combinando palabras, pueden conocer un montón de cómo van unidas. La figura tradicional es esta, la del loro estocástico, ¿no? Yo soy un pibe de los 80 en la provincia de Buenos Aires, era muy común, nos sacan buenos... ¿Ustedes son porteños? No, muy bien, muy bien. ¿Vos sos porteña? No. Ah, muy bien, perfecto. Los queremos a los porteños y no hay ningún problema. No hay problema con los porteños. Pero, no, cuando yo era chico en los 80, era muy común tener un loro que cantara la marcha peronista. Era algo común que tenías. Había gente que lo tenía, o sea, no sé si era una fábrica, o sea, nada, ahí hay una historia para una ficción, de dónde salían esos loros que cantaban la marcha peronista. Pero, y está también esta famosa historia de, bueno, ¿qué pensó el primer ser humano que vio que un loro hablaba? O sea, esa gente, imagínate que no supiera que un loro podía repetir palabras, esa persona debe estar enloquecida. Entonces, el loro estocástico, que es alguien que repite, que imita la voz humana, y estocástico es esta característica de ser estadístico, ¿no? Que eventualmente azarosamente combina palabras. Entonces, primero eso, que
es un modelo de lenguaje y no de mundo. Y la literatura parece que requiere el mundo más que el lenguaje, más allá de eso verosímil que presenta. Y lo otro, llegué un poquito tarde porque estaba en otra mesa sobre estos temas, pero sobre el uso de inteligencia artificial en el ámbito académico. Había un físico, una economista y yo. Y sobre el final, nada, cada uno preguntaba qué herramientas usaban. Y a mí lo que muchas veces me sucede es que cuando veo a colegas míos o estudiantes que me entregan un ensayo hecho con IA, si sos de otra carrera y te tocó la mala suerte de un filósofo, te juro que lo entiendo. Pero si aceptaste estudiar filosofía, que es una carrera muy especial y que parte de lo que el contrato mental que hiciste es voy a toda mi vida sentarme a leer y un poquito escribir, cuando yo recibo cosas hechas por inteligencia artificial es, bueno, ¿qué estás buscando pasar? Y obviamente yo no escribo ficción, pero debe ser algo que sufrí, que puteás. Digo, en el ensayo pasa eso. La idea es genial, la escribís, sale mal, surge, no surge, te parece que es espectacular, se lo mostrás a un colega, te putea, no le gusta, no la tenés, a alguien se le ocurrió algo parecido. Todo ese tratamiento es un horror, es muy feo, pero es lo que nos gusta, atravesar todo eso. Es como lo que... Entonces, a veces también me pregunto de algunas de estas experiencias de gente... No tanto ellos dos, pero digo, otras personas que te dicen con mucho orgullo, lo escribí con ChatGPT, es, bueno, no querías escribir un libro, querías otra cosa, no sé qué querías. Insisto, no en los experimentos están buenísimos y hay una larga tradición en la literatura de gente que experimentó, pero hay algo ahí también que me parece que esa lógica de la literatura es proceso, escribir es un proceso. Y estos bichos lo que hacen son resultados, nunca sabes cómo llegan a eso, te escupen un resultado. Entonces me parece que hay algo de esa lógica media inmediata que termina permeando ciertos ambientes. Yo les dije que iba a haber espontaneidad, a que no se esperaban el loro peronista. Sobre esto de los alumnos, yo también somos docentes universitarios, así que... Millonarios, somos millonarios y estamos muy bien tratados por la sociedad también. Así que traje un poemita sobre eso de Joseph Fasano que se titula Al alumno que usó inteligencia artificial para escribir un trabajo. Así que como es cortito lo voy a leer. Y dice así: ahora lo dejo caer de nuevo sobre el pasto. Te escucho. Sé muy bien que en este momento tu vida es dura. Sé que tu vida en esta tierra son preciosos. ¿Pero de qué estás tratando de liberarte? ¿De vivir? ¿De la milagrosa tarea que eso implica? El amor es para aquellos que aman obrar. A mí me encanta ese final. El amor es para aquellos que aman obrar. Que, retomando lo que decían, tiene que ver con esta idea del proceso, ¿no? La literatura como proceso. Sin embargo, yo no sé, justo Betina había comenzado diciendo el tema de si hay algo que sirve esto y pensarlo quizás como oposición es volver a pensar qué es la literatura. Y la parte que yo no sé si soy que quizás soy pesimista, es que yo siento que está cambiando un poco la definición de literatura y que quizás esa idea, esa definición de literatura, ¿no? Como dificultad, ¿no? Una herencia de Kafka en adelante quizás, ¿no? de un tipo de literatura que surge bien en el siglo XX, que implica una dificultad para el lector y que ese es el valor literario. Yo siento que ahora está como reemplazado por otro tipo de literatura, otro tipo de... La literatura sigue siendo la misma, lo que cambia es qué es valorable y qué no. Y me parece que en ese sentido está surgiendo como otro modelo de literatura, ¿no? Donde el afán está en otro lugar, que sea menos cuestionador, complejo, explosivo para el lector, ¿no? Que sea más seguro. Podemos pensar en una especie de neoclasicismo, pero pienso muchas veces, ¿no? En algo que se lee mucho y que a mí me interesa mucho, que es el fanfic, y que en muchos casos lo que interesa es precisamente cómo ver cómo se desarrolla, ¿no? Un determinado tópico. A ver, yo cuando hablé de la dificultad hablé del lado del escritor o de la escritora. No dije que la literatura equivalía a dificultad para el lector, ¿eh? Eso es un concepto que me parece discutible, porque los grandes libros
creo que están escritos para todos, ¿no? Así que no quiere decir que te tenés que correr a leer el Ulises para leer literatura o leerte El Proceso, no estoy diciendo eso. Es más del lado de lo que decía Tomás, ¿cómo hago para escribir algo distinto? Lo que ya se hizo no lo quiero hacer, esta imagen ya la vi acá, allá. Esa es la dificultad del lado de la creación. Del lado de la recepción como lectora, yo no necesariamente busco que el libro sea difícil, ¿no? Que me cueste. De hecho, estoy de acuerdo con Borges que la literatura tiene que ser un placer. No eso. Ahora, que hay una nueva definición de literatura, no lo sé. ¿Quién define eso? Yo creo que a partir de las redes, mucho antes de que aparecieran las inteligencias artificiales, empezó a pasar que como todo se atomizó, ya no hay nadie que pueda decir esto es literatura. Antes la academia tenía como una palabra muy privilegiada sobre eso. Había una serie de circuitos, como dice Piglia, de distribución de la gloria, ¿no? Que funcionaban, los premios, la academia, el periodismo cultural, publicar en ciertas editoriales y no en otras. Todo eso entró en crisis. Todo eso ahora lo estamos viendo, que se está revolviendo ese mundo y no sabemos muy bien cuáles van a ser las formas de legitimación de los textos. Yo lo que decía cuando hablaba de dificultad, hablaba de la creación, pero cuando pienso en los lectores ahora y quiero hacer esa diferencia entre qué es literatura y qué no, yo lo que quiero decir es, se confunde muchas veces literatura con entretenimiento. Y no tiene nada de malo que un texto sea entretenido nada más. Está bárbaro, no sé si de verdad se lee tanto fanfiction ahora, me parece que no, que eso fue de otro momento. Si lo que te divierte es la imaginación de ese escritor anónimo que se copó con un libro e hizo una continuación, lo que sea, y ver qué imaginó. Pero es ese momento de entretenimiento en el cual, que también se puede equiparar a otros entretenimientos como ver una serie en Netflix. La literatura no es eso, es creación de mundos, es entrar en el mundo del otro, es también empezar a pensar en laboratorios de lo humano. Sin la literatura, por ejemplo, no existiría la idea de utopía o de distopía, de un mundo peor o de un mundo mejor. La literatura es pensamiento. Si no es pensamiento, no es literatura. Y el entretenimiento no tiene eso. Sí, yo ahí sumaría la crisis del lector en tanto cómo estamos hoy leyendo, ¿no? Y hay algo ahí, me parece también muy tensionante. En estas mesas o encuentros que estamos haciendo en todos lados para tratar de entender estos bichos nuevos que no terminamos de saber si nos amenazan, si nos van a servir, si nos van a dejar sin trabajo, si son una mierda, si son la gloria, si nos van a traer plata, de todo eso. Yo hice uno, obviamente, porque tenía que hacer uno, ahí en la Universidad donde trabajo, en San Andrés. Y entonces dije, bueno, qué sé yo, hablé con Guillermo Martínez, con Claudia Piñeiro, llevé como gente diciendo, bueno, a ver, puede hacer una literatura, ¿no? Muy parecido a esto. Y Claudia me dio una respuesta que fue lo que más generó después conversaciones. Y es, a mí no me importa no me interesa la pregunta si puede hacer o no literatura. Me pregunto, ¿quién va a leer literatura pronto? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién va a leer literatura pronto? ¿Quién va a ser el Claro. lector de la literatura? Y ahí dos cosas también para traer a la conversación. Por un lado, yo cada vez más veo en generaciones jóvenes, no quiero ser edadista, pero estoy muy en contacto con generaciones jóvenes por mi trabajo como docente. Mis alumnos realmente están convencidos de que lo que da ChatGPT es conocimiento. No es dato, no es información, ni siquiera es conocimiento. Copian y pegan. Yo entiendo de vuelta mucho, lo digo genuinamente, yo doy clases en ingeniería, en lugares muy raros. Haces ingeniería, te toca un boludo como yo, que te da a dar filosofía, te entiendo todo. A comienzos de este año me pasó en ingeniería que yo estaba dando epistemología de un texto de Karl Popper, un gran epistemólogo. Apareció Karl Popper, que era muy enojoso. ¿Están todos bien? Sí. Popper era muy enojoso. La rebelión de las máquinas. Exactamente, no quiere que recordemos. Bueno, entonces, no un texto complejísimo, pero complejo, ¿no? Porque hay algo también de la literatura, de la lectura, perdón, del ensayo, y es, bueno, tenés que atravesar, qué sé yo, 14, 15, 30, 40 páginas, hay mucha aridez, hay un tipo de traducción o un tipo de escritura del siglo XX que ahora no está.
Y en este ambiente que yo de mucha libertad me di cuenta que genero en mis clases, porque me dijo algo que nunca se me hubiera ocurrido a mí decir, y lo dijo en voz alta, un alumno dijo, ¿y esto para qué me sirve? Genuinamente, de adentro del alma. Tipo, de una manera que no lo podía retar, porque habló su verdad. ¿Para qué me sirve esto? Entonces yo me vi obligado a explicarle, le digo, bueno, mira, es un gran autor del siglo XX, cuando termines vas a aprender algo. Y traté de explicarle, y mientras le explicaba, yo veía como su alma se quebraba. Era tipo, mirá que te va a costar, te vas a pelear, vas a entender por qué vimos antes el Círculo de Viena, porque después viene Thomas Kuhn, Y en esto de los procesos y los resultados, sí me pregunto y otra cosa que hago es que empiezo los semestres, los cuatrimestres, preguntando cuántos libros leyeron. ¿Ok? Y este año, este semestre de ahora, tuve 2 o 3 que leyeron, pero en ese semestre nadie había leído un libro completo. Es marzo, empieza el verano, entonces bueno, ahora mi plan 2026 es que leamos juntos un libro toda la materia. Para esto, pero no por el libro en sí, sino para atravesarlo. Entonces también me pasa con a cómo nos acostumbramos a este tipo de texto automático, que es muy difícil también para las nuevas generaciones leerlo. Insisto con las nuevas generaciones porque no es porque pienso que lo viejo funciona ni nada de todo eso, sino porque genuinamente creo que nosotros tenemos una idea de la mirada con duda, de la sospecha. Yo el cuatrimestre pasado pensé que había resuelto el problema de los exámenes con ChatGPT porque les hice exámenes donde los alumnos tenían que opinar. Les traía grandes dilemas y me tenían que dar su opinión. Y yo digo, ¿qué más quiere el ser humano? Que dar su opinión y justificarla y todo. Y no, y le pedían la opinión a ChatGPT. O sea, digo, bueno, hoy volví a escribir a mano, o sea, que estoy ahora con los exámenes, muy complicado. Entonces, primero eso, pienso que está bueno también preguntarse por el lector. Cómo estos dispositivos están también generando problemas a la hora de imaginar ese pensamiento, esa dificultad. Mi tema de trabajo este año fue pensamiento crítico e IA. También empecé pensando que no tenían que ser opuestos, cómo podían estar. Pero bueno, las primeras conclusiones que tengo es que el pensamiento requiere pausa, requiere silencio, requiere un montón de cosas que no tiene la IA. Y por último, lo otro que también veo que es complejo es que ahora todo, eso lo usa mucho el mundo de los negocios, que se dice como frictionless, sin fricción. Vos querés hacer cosas sin fricción. Y la puta madre, pensar es fricción, escribir es fricción. Entonces también me pregunto qué estamos haciendo criando nosotros esa generación de personas que piensan que sin fricción está bueno. Sí, perdón. Siento que hay demasiado acuerdo en esta mesa, que están muy de acuerdo en que Chat no hace literatura ni se acerca a la literatura. Pero me pregunto si no puede ser una herramienta para un escritor o una escritora. Me pregunto qué uso le dan ustedes en la cotidiana. Yo soy editor y veo todos los textos, los veo yo. Me llega una traducción y lo veo entero. Y a veces hay una frase que hace ruido, que es un ripio. Y se la tiro a ChatGPT y no necesariamente tomo lo que me da, sino que esa palabra que me dio me dispara otra. O capaz que tomo lo que me da, pero le cambio el orden de las palabras porque me conviene, me gusta más, pero me dio una solución. ¿Cómo lo usan? Si es que lo usan, ¿cómo lo ven como una herramienta o lo tienen para otras cosas que no tienen que ver con el ámbito literario? Hay un montón de lugares donde la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas y está de manera totalmente invisibilizada. O sea, ya no estamos pensando que Google Translate es inteligencia artificial. Claro, no. Directamente ponemos Reemplazado traducir. Completamente, sí. De hecho, ahora que está integrado y no hace falta ir a una app o a una web específica. Ni hablar en otros lugares donde es extremadamente útil. A mí me interesa mucho la arqueología, ¿no? Entonces, como la inteligencia artificial está encontrando patrones que claramente los ojos humanos no podían ver, entonces te dicen, esa zona de la selva claramente hay un yacimiento ahí. Tremendo. Entonces, en todo ese uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y de pronto llega a esta parte que es mi quehacer. Bueno, yo también lo pensé como Bettina, el tema de los roles, ¿no?
Como editor, como autor, lo primero que pienso es que las empresas paguen por los derechos, ¿no? Porque todos estos son modelos entrenados, ¿no? Eso por un lado. Después lo pienso entonces como lector. Y ahí creo que responde un poco tu pregunta, porque si Turing, ¿no? A la hora de pensar si las máquinas podían ser inteligentes o no, y básicamente lo que, resumidas cuentas, está diciendo, el tema es si se puede distinguir o no, ¿no? Porque la noción de inteligencia es muy relativa. A mí lo que me pasa con la inteligencia artificial es que genera textos muy homogeneizados. Sí. Eso a mí me pasa que para intentar no caer en la adicción de Twitter, ¿no? Cada uno tiene sus propias adicciones, entonces voy a Facebook porque en Facebook no me engancho, no puedo estar scrolleando. Está todo muerto, ¿no? Está todo árido, claro, hace frío. Sí, pero siempre me rebota, pero para que me rebote tengo que leer un post, ¿no? ¿Viste? Leo un post y siempre me aparece, porque el algoritmo me conoce, me tira algo de los Beatles, o me tira algo de Tolkien, o me tira algo de Bob Dylan, ¿no? O de Lana del Rey, ¿no? Tira los intereses de uno, ¿no? Y todos los posts siempre caigo, porque acuérdense que caigo como adicto, ¿no? Leo, ahí me reboto. Y siempre la estructura es la misma, ¿no? Una estructura donde hay introducción, nudo, desenlace muy ordenado, y siempre hay una conclusión. Siempre hay una moraleja. Entonces uno empieza a leer y se da cuenta de que cuando corrige, o sea, cuando escribe, ¿no? Cuando redacta ensayos, ¿no? Pero también cuando corrige, lo hace de una manera muy, como siempre igual. Y justo leí un tuit de Diego Tájer, que también filósofo dedicado a la lógica, si mal no me equivoco, y él decía, ahora últimamente no estoy usando el chat para corregirme, porque estoy dudando de cómo me corrige, ¿no? Entonces prefiero apuntar quizás más al error, prefiero equivocarme, ¿no? Y yo pienso, bueno, claramente volvemos de vuelta a nuestra práctica universitaria, pero lo que está sucediendo ahora, en este momento, es que los profesores estamos buscando el error como algo positivo. Porque si hay error, significa un error humano, ¿se entiende? ¿No? Un error nacido de las entrañas. Decimos, este es humano, este parcial. Y obviamente yo quisiera hacer una defensa del error, ¿no? Hay algo, a mí me interesa mucho la estética japonesa, ¿no? Está el concepto de wabi-sabi, que precisamente gira en torno a la imperfección, a lo no simétrico, ¿no? Hay algo para mí ahí que está en lo que buscamos, pero sobre todo, como para resumir mi respuesta, es que uno puede recurrir, ¿no? A ese determinado, a esas herramientas como para cosas que no sean específicamente de creación, pero en el fondo terminan, es como llevándote un molde que no termina sirviendo a la larga. Bueno, a ver, ¿para qué lo usamos? ¿No? Yo GPT no me lo banco, porque no me banco que sea empático. No me banco eso de que te esté... Sos una mina dura. Claro, exacto. Por favor, No, no me hagas perder el dura. tiempo. No me hagas perder el tiempo, vamos al dato. No me digas que soy bárbara y que hago preguntas buenísimas. No me lo banco. Así que uso mucho más Grok que GPT. Ah, bueno. No iba a decir algo Una bueno. una droga dura. Bueno, ok. Directamente, tapones de punta. ¿Para qué cosas lo usé que me sirvió mucho, por ejemplo? Estoy trabajando en la traducción de una escritora del siglo XIX que quería presentar este proyecto a una editorial y los libros de ella en inglés están disponibles en la web, pero yo no sabía a ciencia cierta cuáles textos se habían traducido al español y cuáles no. Entonces no quería repetir, no quería traducir los mismos y procesar esa información, encontrarla, me hubiera llevado meses. Grok lo hizo en un instante, o sea, podía encontrar cuáles cuentos estaban traducidos y qué editoriales habían salido, en qué año, y si todavía quedaban algunos textos en inglés que no se hubieran traducido y incluso en qué revista de 1910
había un cuento que no se había ¿Qué traducido. autora es? No lo voy a decir porque la editorial ok. me pidió que no lo diga. Pero digo, eso fue súper útil. Y Hola, eso- @Grok. ¿Me ¿Por podés qué decir? escritora te Están escucharon? escuchando todo. que acabo de firmar un contrato de confidencialidad, lo siento. No, esto no creo que se vayan a llenar de millones porque son todas cosas raras las que yo traduzco. Pero digo, para eso está buenísimo. Ahora, yo tenía que saber para esto, ¿no? Porque en algunas cosas se equivocó. O sea, había 2 o 3 Sí. cosas que se había equivocado. De fechas y de títulos que no estaban medio cambiados. Entonces, es una súper herramienta para el que sabe lo que está haciendo, Tal ¿no? cual. Porque ese no es el caso de nuestros alumnos. Claro. Que si la usaran así, estaría bárbaro. Entonces yo creo, una de las cosas que me pasa a mí, que enseñé una materia que es una materia de escritura, es que claramente vamos a tener que incorporar el uso de la tecnología en las mismas consignas. O sea, no hacer como que no existe. Claro. Lo del lápiz y el papel lo banco también, es otra forma. Sí, pero después hay que leerlos. Después hay que Estoy leerlos, con claro. escritura cuneiforme. Yo ya tipo lo leo y digo, No, vas a tener que esta- escribir en números romanos todo. O sea, yo les sugiero que escriban en imprenta mayúscula. Sí, Ah. está bien eso. Sí, yo ya leía parciales a mano. Vos decís por eso, cuando enseñaba semiótica, yo soy más vieja que ustedes, se entregaban los parciales presenciales, todavía se siguen entregando parciales presenciales y hay que descifrar la letra de los alumnos, eso estoy entrenadísima. Para mí tiene mucho valor el humano con la máquina porque a chat lo tenés que editar. Todo el tiempo estamos trabajando de editar, si haces cosas con chat, ¿no? No digo vayas a escribir un libro, pero a veces te ayuda para algo puntual y no es perfecto. Tira alguna palabra que está fuera de contexto y mirá que podés ser muy específico. Sos un traductor que quiere el castellano rioplatense del siglo XXI y capaz que viene el texto todo bien y de repente mete Bondi y no iba Bondi. ¿Sabes por qué? Porque no ve el contexto. ¿No les pasa eso? Mirá, yo ahí lo sumo. Primero salgo de un closet más, salgo del closet de yo pago ChatGPT, porque ahí me cae bien. Ah. Yo necesito, no soy una minadura. Te gusta que te diga que sos bárbaro. Ah, dame un besito. Yo quería que él viniera a defender la inteligencia artificial. No, yo pago ChatGPT, pero No le vino- digo las dos cosas que lo uso porque realmente me ha cambiado la vida. No, Ahí va, no, ahí va. mundo academia. Yo odio citar, o sea, odio cuando terminás todo y te dicen cita APA, ¿Cómo les gusta citar a los académicos? Las chicas notas de al- Chicago Style, sí, pero a veces es un lío. Entonces, para eso es muy bueno. No es bueno para identificar de dónde viene el libro, no le puedes tirar el libro porque inventa. Entonces hago una especie de Frankenstein. Voy a Google Scholar, ubico todo lo que necesito, se lo tiro a ChatGPT y le digo, hacémelo con Chicago Style o fíjate cómo es. Y otra cosa, también si son más académicos o como yo están peleándose siempre con revistas científicas, descubrimos con mi equipo que es muy bueno haciendo buenos abstracts. Muchas veces lo que vos necesitas es, el artículo está bueno, pero para que pase, hay mucha presión por publicar ahora, más los temas que publicamos nosotros, entonces hay muchos filtros y a veces nadie lee completo el artículo, pero lee el abstract. Entonces hay una técnica que se llama few shots, que es, vos le decís, yo quiero algo de este estilo y le mostrás un montón de ejemplos. Eso lo puedes hacer, por ejemplo, cuando la norma de la revista, hay revistas que no usan la norma conocida, sino que cambia lo de la mayúscula y te lo dan en un PDF. Entonces vos le decís, ok, estas son las normas, estos son los ejemplos, transformalo como lo ves. Entonces nosotros agarramos el último número, agarramos todos los abstracts, aunque no sean de los temas nuestros, y le decimos, este artículo, haceme un abstract inspirado en todos estos. Y la verdad que ha cambiado. Por supuesto lo agarrás y lo mirás y todo eso. Dicho esto, el experimento mental interesante que hay que hacer, podríamos jugar acá en esta sala, pero no los conozco tanto, pero sí me imagino a mis colegas de panel, es, yo acá ahora saco una caja, un cofrecito, un tesoro, y les digo, tengo la novela del 2026. La tengo. Va a ser muy, muy exitosa económicamente y la crítica la va a amar. Toda la crítica va a amar la nueva literatura argentina, esta estrella que estaba oculta. Perfecto. Está acá. ¿Quién la quiere firmar? Quizás muchos de nosotros digamos, dale, obvio, perfecto. Tipo, es garantía. O sea, el experimento mental es que eso es una garantía. ¿No podés cambiar una coma? No, y no podés ver lo que hay. Vos simplemente la firmás. Lo que yo te prometo se va a cumplir. Va a ser la más exitosa el año que viene, te va a dar guita y te va a dar reconocimiento. No sé quién de acá está dispuesto a eso. Mucho que diríamos, la leo y te cuento.
Déjame que la lea. Y seguramente cuando vuelvan, digo, bueno, ok, te doy, no sé, hasta mañana para que lo decida. Volvés y todo va a volver con comentarios. No, esto no me gusta. No, el título, no, mirá, esta parte del final está bien. Claro. Eso creo que lo tenemos los que estamos acá con ciertos intereses. Pero si vos vas a usar a ChatGPT para copiar y pegar, podés hacer un paper para un congreso de veterinaria. Pero hay algo ahí que no sucede. Y a mí, por ejemplo, yo no soy editor como ustedes, pero me encanta editarme a mí. O sea, que yo más que escribir, Editas. me encanta agarrar todo, porque yo escribo y después me lo pulo. Es agarrar, cambiar todo. Tengo otros compañeros filósofos que odian eso, que dicen, yo amo de ChatGPT. No encontré a nadie que le guste la cita zapa, o sea, que digan, no, mi disciplina es agarrar el formato de las citas, pero también yo digo esto, vos te conocés, a mí me encanta editarme, disfruto mucho encontrar por cómo escribo yo. Entonces, si vos me trajeras a ChatGPT y me dijeras que es muy bueno editando, yo no lo elegiría porque pienso que hay algo ahí interesante. Y lo mismo con escribir. Creo que nadie acá firmaría ese libro con el nombre, a pesar de que lo tiene. La promesa, bueno, casi todos. Martín. Casi todos acá. Pero esa es la promesa que te hace el ChatGPT. Te lo resuelvo. Va a estar bien. Lo vas a probar. Va a estar. Eso es lo que creo que está también como latiendo atrás. Letelier, a quien vos vas a entrevistar o vas a participar con él de algo, es un escritor francés, el que yo decía que compitió con Chat en la escritura de un cuento. ¿Quién ganó? Estuvo parejo. ¿Cómo se compite en eso? La ¿Quién tiene el veredicto de quién es el mejor cuento? Bueno, volvemos a lo que decían ustedes antes. Bueno, ¿Qué es la no buena es tan literatura y fácil. qué es la mala literatura? Claro, o sea, porque en ajedrez tenés el que ganó y el que perdió. Tal cual. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo fue esa El mismo competencia? Letelier dijo, está muy bien esto. Tenían la frase de Está inicio muy y bien la para frase. mí es seguir probando. No, y Letelier dice esto, y Letelier dice, la inteligencia artificial va a escribir mejor que los humanos. En algún momento va a llegar eso. Pero, si un autor encarna una obra, que es un poco lo que vos decís, porque ellos dos no firmarían ese libro, porque ellos ya tienen una obra, una estética, ciertos intereses, un público, talleres literarios, gente de carne y hueso que va a aprender a escribir. Entonces, mientras un escritor y una escritora involucren todo eso, le van a ganar a la inteligencia artificial. No sé qué opinan. Me da igual. O sea, yo no estoy en esa pelea. O sea, porque ahí empezás a hablar y en ese experimento mental en esa cosa glamorosa pública de que supuestamente tiene ser artista o tiene ser escritor. Yo igual no la viví, no sé qué glamour tiene, pero mucha gente quiere eso. No quiere escribir un libro que piense, no sé, temas de lo contemporáneo que nos angustien o que piense qué es la felicidad. No, quiere escribir un libro que tenga éxito y salir en redes y tener millones de seguidores. Entonces, ahí también ya la discusión se corre y va por otro lado. Y hay muchos de esos libros que hablábamos al principio, que millones de libros que no son literatura, que se escriben con esa ambición, no con la ambición, como decía Flannery O'Connor en los años 40. Mucha gente lee ese texto de Flannery que se llama Cómo escribir cuentos para los talleres, ¿no? Sí. Pero se olvidan de que esa conferencia la dio ante un montón de personas que le habían mandado cuentos muy malos, y ella estaba enojadísima con eso y decía... ¿Dio por desierto un concurso? Más o menos, Ah, Era ok. la balandra. Mirá que yo no estaba, no, dije no. Yo no estaba Acá ahí. no damos nombres propios. Esto es LAM, pero de enigmático. Exacto. Bueno, pero ella dice ahí, mucha gente quiere escribir, poca gente quiere escribir un buen libro, ¿no? Y la mayor parte de la gente que lee esta conferencia la pasa por alto esa diferencia. Todas las cosas que ella dice ahí son muy básicas, son para gente que escribe muy mal. Y bueno, estos textos también son muy básicos. Y hay muchos libros que son mediocres, que parecen escritos por ChatGPT. O sea, contra eso sí, más vale que va a ganar la tecnología, y capaz está bien que gane, así desaparece toda esa masa de libros que tapan la literatura, ¿no? No sé. No sé si la tapan, porque creo que al menos hasta el día de hoy, yo creo que la literatura se hace imponer. Hay un concepto de Todorov que me viene a la mente, que a mí me gusta mucho, que él habla de la agramaticalidad, ¿no? Y dice la literatura es
básicamente agramatical, porque todo el tiempo va reformulando lo que se puede hacer, ¿no? Los escritores, ¿no? Digamos, los buenos escritores, para hacer esa diferencia, ¿no? entre los libros y los buenos libros, los buenos escritores son precisamente los que logran reformular qué es lo que estaba aceptado, ¿no? Y siempre logran, incluso en las épocas más conservadoras, no en las épocas de vanguardia, sino incluso en las épocas más conservadoras, los autores que se destacan, las obras en todo caso que se destacan, son precisamente los que logran aportar algo que antes no estaba, ¿no? Y la literatura todo el tiempo va cambiando y expandiendo sus fronteras. Y esa es la parte no creativa que estas herramientas no podrían dar. A mí me gustaría sumar una como otra parte del quehacer literario, que es como traductor literario. Importantes. ¿No? Que es una diferencia interesante. Yo tengo muchos amigos que trabajan en traducción técnica, donde es diferente, tienen software especiales que analizan los porcentajes ya, ¿cómo se llama? Ya traducidos de otros documentos, algo que inventaron creo que Toyota o Honda, ¿no? Para no repetir 1000 veces y pagar 1000 veces por lo mismo. Y eso en traducción literaria sería imposible, ¿no? Algo que ya surgió en lo que estábamos charlando recién. ¿Por qué? Porque no tiene constancia, no tiene criterio, recién cuando estábamos charlando lo de Bondi. Y yendo a nuestra práctica, yo una vez probé, ¿no? Probemos utilizar uno de estos modelos. Utilicé DeepL, que me habían dicho que era mejor, ¿no? También lo pago, ahora nos podemos pelear, porque también lo pago. Y a mí lo que me pasó fue que tradujo un par de párrafos de un cuento y perdía más tiempo corrigiendo. Y yo en un momento pensé, yo comencé corrigiendo cuentos, antes de que un editor me diga, corregís muy bien, directamente traducí. Entonces, ¿para qué voy a estar haciendo el trabajo que no quería hacer? Si yo quiero traducir, ¿para qué voy a perder todo este tiempo con un trabajo que es más tedioso? Cuando la idea precisamente del chat, en su sentido más positivo, es como los abstract, que creo que nadie ama escribir un abstract, es evitarnos esas tareas tediosas. Así que directamente lo dejé de usar y me di cuenta que disfrutaba más en hacerlo por mí mismo. Sí, yo ahí sumo dos cositas. Pago DeepL, que es lo más caro que pago de todas las cosas. Doy clases en una universidad en España y los alumnos no saben leer nada de inglés. No es peyorativo, no saben leer nada de inglés. Y el tipo de filosofía que hago yo, específica de inteligencia artificial, tiene muy poco escrito en español y son cosas muy contemporáneas. Y no tengo asistentes que lo hagan, ¿no? En otros espacios tengo personas, claro. Y DeepL es muy bueno, genuinamente para cuestiones técnicas es muy bueno. Entonces le chupa y lo hace. Cuesta $20, es caro, pero lo hace muy bien y no le importa la cantidad de páginas, todo eso. Una vez, como yo lo pago, un amigo me dice, ¿me puedes pasar este cuento que no termino de...? No era en inglés, era en otro idioma, pero supone que DeepL es perfecto. Y mi amigo me dijo que era pésimo. Yo pensaba, claro, ¿por qué vas a pasar? O sea, vos querés algo humano ahí adentro. Pero pensando un poco en la idea del oficio terrestre, ¿no? Porque creo que ahí también hay dos cosas interesantes de retomar, ya que cierra el ciclo con esto, de lo terrestre. Por un lado, que está un poco en el aire, pero está bien decirlo, todo esto que estamos haciendo, así como chupa trabajo humano, como decías vos, chupa recursos naturales. La inteligencia artificial es recontra terrestre, porque está chupando agua a morir y energía, ¿no? Ahí si quieren, hay un libro muy lindo de una socióloga, Kate Crawford, que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, que habla un montón de cómo chupa tierra, literalmente, ¿no? Nos chupa. Y después hay algo también terrestre en el sentido de que realmente yo creo que sería genial una utopía, no sé si vamos a llegar, en donde los oficios que no son terrestres los pueda hacer una IA, como por ejemplo traducir un manual de Toyota, y que haya espacio para que quien traduzca. A mí lo que me pasa es que el que traduzca un poema, una literatura o un libro de filosofía, no para alumnos, sino en general. A mí lo que me sucede con eso es que, ¿cómo va a ser esa transición? Soy muy pesimista. Pero soy muy pesimista porque veo en muchas personas un discurso muy integrado de que, bueno, si se pierden trabajos no importa, va a ser mejor.
siempre arranco mis clases con una noticia del momento. Y hace 2 semanas la noticia era que el New York Times encontró, alguien de Amazon les dio los planes de Amazon para el futuro y van a despedir en 4 años 500.000 personas. Este año despidieron 180.000. Tocamos madera todos acá, pero casi todos programadores. Los queremos, pero bueno, programadores. Pero bueno, porque efectivamente, para programar estos bichos son muy buenos. Es un lenguaje artificial, entonces al no ser un lenguaje natural es mucho mejor. Llevo esa noticia, a ver qué les parece, como para crear un espíritu crítico, y alguien genuinamente me dice, le das una oportunidad, van a encontrar algo mejor para hacer. Yo digo, mirá, son 500.000 personas, vos entendés lo que es que 500.000 de personas, y estaban, pero no lo decían ni de manera cínica, como genuinamente, buenísimo, nos va a eliminar toda la carga aburrida del trabajo y vamos a tener trabajos mucho más artísticos. Yo pienso, pero ¿cómo va a ser ese? O sea que me encanta la idea del oficio terrestre, que lo hagan los terrícolas, o sea, que lo hagan los humanos, pero me parece que gran parte de todo lo que estamos acá, más allá de lo que trabajemos, tenemos muchas instancias de nuestros trabajos que podrían ser automatizables, pero que no tienen que ser automatizables. No sé, es medio prohibido en esta época hablar de eso, pero yo no me imagino algo muy loco que en 10 años a Toyota le pongan un cupo laboral humano. Que le digan, bueno, mira, este auto tiene que tener 40% de trabajo humano. Creo que hay algo ahí que todavía nos falta, también porque creo que hay una visión demasiado naif sobre las cosas que hacen. Y en el caso de la traducción es clara. Digo, alguien que no va a trabajar de ese tipo de traducciones, es una buena. Yo me pregunto a mis alumnos que estudian filosofía, pero alguien que hoy empieza a estudiar traducción, hoy, y no sé, serán 4 años, creo, 5 años la carrera, ¿no? Además de que va a tener un sellito que le va a decir, ok, estoy en el colegio de traductores, entonces lo que yo digo vale la pena. ¿Cuál sería esa motivación? Me parece ahí que vamos a tener años muy difíciles por delante. En la charla que cité al principio entre Carrión y Graciela Esperanza, Carrión dice, les aviso que la traducción ya la hace directamente la inteligencia artificial, no hay que teclear más, dice él. Copiás y pegás lo que te deja la inteligencia artificial y después la editás. Y Graciela dice, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que van a desaparecer los traductores. Y Carrión, no, yo no dije eso. Y ella avanza y dice, mi marido, Marcelo Cohen, fue uno de los traductores más importantes de este país y tradujo El halcón peregrino, un libro que tiene adentro 200 especies de aves. Entonces él se tenía que fijar cómo le decimos nosotros acá para la traducción de sigilo a determinado ave. ¿Eso lo hace la inteligencia artificial? Bueno, me pareció un contrapunto. Lo hace pero inventando, ¿no? Algo que ya se mencionó acá. Sí, eso es otra cosa, ¿cómo inventa la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está construida para que sea verosímil y no verídica. Claro. Así que... Y solo sumo una cosa que me encanta, que cuando se equivoca, viste que ahora se dice alucina. No, se equivocó. Sí, las ¿Qué alucinaciones. la gente no puede decir se equivocó y te dicen alucina? Es como que hay una cosa de reverencia increíble. Un poco más cool, sí. ¿no? Pasa que también hay un proceso medio antropomórfico, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial, ya usando la palabra inteligencia, Sí, sí. que es discutible, que a mí me llama mucho la atención. O sea, esto es típico en cualquier la terminología digital, ¿no? Que hablamos de escritorio, ¿no? Hay un sistema de analogías, librerías, bueno, bibliotecas serían, pero basados en objetos, ¿cómo se llama?, concretos del mundo no digital. Pero a mí lo que me interesa es que precisamente el ChatGPT tiene tanto éxito, no por la parte de texto generativo, que eso ya existía de antes, sino por la parte de chat. Es decir, la interfaz, ¿no? De vos preguntame a mí, yo soy como una persona, ¿no? Y charlando podemos llegar, ¿no? Hay una cuestión oracular, hay una cuestión cordial, ¿no? Más allá de los estilos, ¿no? Que prefiere cada uno, que a mí me parece muy significativo. Cómo hay una búsqueda como de cierta cuestión que se parezca más a lo humano. De hecho, una de las cosas que leía es que en ese texto, en la cuestión esta, las características de ser predictiva, en un momento lo tuvieron que cambiar
porque siempre tiraba, digamos, la primera palabra que estuviera como en los celulares, ¿no? El texto predictivo pone cuál es la palabra más probable que esté a continuación. Pero cuando hicieron el modelo se dan cuenta que quedaba muy robótico y todos los textos llevaban, como que los apuntaba siempre igual. Y se dieron cuenta que tenía que ser predictiva, pero no determinista, es decir, no ofrecer siempre la primera palabra que aparecía, sino a veces variar. Entonces, a veces ofrecer la primera, a veces la segunda, a veces la tercera, a veces la primera, a veces la segunda, a veces la tercera, porque eso era más humano. Ahí cuando intentan imitarnos, ¿no? Por medio del chat, por medio de esta no determinación, me recuerda esa frase del agente Smith en Matrix, ¿no? Cuando decía, la primera Matrix, el primer modelo de Matrix era perfecto, pero a los humanos no les gustaba. Sí. Así que por eso, bueno, terminamos armando un modelo que se parece a 1999. No, yo quería traer algo que quedó medio en la conversación, que es el tema de los lectores, ¿no? Lo que decías que había dicho Claudia Piñeiro, o sea, yo entendí la frase que ella se preguntaba, ¿quién va a querer leer eso? O sea, yo como lectora, la verdad me pregunto lo mismo, ¿no? Ya no como escritora, ¿quién quiere leer un libro escrito por una inteligencia artificial? Porque también leer literatura tiene algo de comunicarse con la mente de otro que está o es de tu pasado o es de tu presente, pero es es un diálogo, es una conversación, ¿no? Entonces, eso está por un lado. Por el otro, nunca se publicó tanto como ahora. Entonces, hay esta paradoja de que estamos hablando, bueno, los chicos no leen un libro por año, pero sin embargo el volumen de publicaciones es asfixiante. Por eso yo decía que tapaba la literatura, es verdad, la literatura se hace su camino, pero vos entras a una librería hoy y querés morir. Sí, sí. No sabés qué mes a ver primero, te mareás, ¿no? Entonces, hay como una paradoja. El mundo editorial está escupiendo libros todo el tiempo y no sabemos quiénes son los lectores. O sea, ¿cuál es la lógica que hay atrás? Yo esto no lo tengo resuelto, solo lo estoy diciendo, lo traigo a la mesa, porque creo que no depende de la inteligencia artificial. Es un fenómeno de nuestra época, que es como una inflación enorme de oferta cultural, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, creo que ya es la hora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer sobre inteligencia artificial? Sobre cómo vamos a escribir en el futuro. ¿Tenés una pregunta? Bueno, más que una pregunta, un comentario. Yo soy artista visual, no literario, pero he estado incursionando en la autopublicación y para mí la inteligencia artificial ha sido como una herramienta. Lo que tú mencionabas, Juan, de que he aprendido a usarla a fondo, no como Google. Y yo creo que uno sí puede sacarle bastante provecho a lo que te ofrece, pero hay que tener cuidado porque alucina muchísimo y hay que verificar todos los datos. La mayoría de los libros que yo estoy montando ahorita son libros técnicos de pintura, de arte, y allí es muy bueno porque cosas que yo no sabía, yo soy autodidacta, yo no soy formado académicamente en el área del arte, pero sin embargo me ha abierto un mundo de posibilidades que yo no conocía. He ido aprendiendo más y me va despertando esa chispa de que no sabía que eso existía y me lleva por otros caminos y sigo ahondando, y por eso es que viene la parte de que uno con la inteligencia artificial tiene que ser iterativo para poder tener los mejores resultados, porque si uno agarra, copia y pega, tú vas a detectar de que el texto que te está presentando el estudiante es hecho por inteligencia artificial. Pero sin embargo hay GPTs que te humanizan ese texto para que tú no lo detectes, ni lo detecte Amazon KDP, ni las otras plataformas que están publicando, pues. Bueno, ¿alguien más? ¿Un comentario? ¿Una pregunta? Voy a hacer dos comentarios muy breves. Uno, preocupa la herramienta, porque anteriormente las herramientas eran neutrales. Entonces, claro, al no ser neutrales, ahí todo este debate que nos planteamos en este momento. ¿Para dónde nos puede llevar? ¿Qué función puede tener? Ya sé qué camino estamos siguiendo. Y lo segundo, que vi mientras conversaba, de nuevo en mi cabeza la película Her, 12 años atrás, y el clic que hice, que no hice en su momento,
Bueno, con respecto a esta herramienta no neutral, lo primero que hay que decir que, bueno, todos estos modelos tienen como el pre-prompt, ¿no? La instrucción, antes de la instrucción, que suele ser bastante conservador, ¿no? Son modelos que cada vez restringen más, ¿no? lo que se puede formular. Y yendo precisamente a esa gramaticalidad de la literatura, ¿no? Creo que precisamente en el texto literario, ¿no? Hay algo que escapa o debería, ¿no? Escapar, ¿no? De aquello que se puede decir. Y después el otro aspecto es que lo mencioné antes y quiero seguir insistiendo, es el tema cómo estas son empresas, ¿no? Que están lucrando muchísimo, porque de hecho hay una burbuja, ¿no? En torno a la inteligencia artificial y en todos estos modelos, ¿no? Para entrenarlos no pagaron nada, ¿no? Cuando claramente hay mucha opacidad, ¿no? En la manera en los que entrenan. Dicen, bueno, no, usaron 8 millones de páginas web, ¿no? Pero después dicen, a ver, escribí un texto como George Martin y lo hacen exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, claramente estuviste entrenándote con esos textos. Hay una opacidad ahí que no se está resolviendo y que, bueno, me parece que viene de parte de los escritores, con las pocas herramientas que tenemos, de alguna manera oponernos, aunque sea en lo discursivo, ¿no? Para que haya cierta, ¿cómo se llama? Me sale fiscalización, ¿no? Con respecto a estas empresas. Sí, perdón, vos usaste la palabra herramienta porque yo la usé primero, pero hay gente más paranoica que yo y menos ingenua que ven a estas herramientas, ven a estas inteligencias artificiales no como herramientas, como agentes que te chupan los datos y los utilizan. O sea, te aclaro eso porque yo usé la palabra herramienta de una manera un poco ingenua. No lo tengo decidido, ¿viste? No, o sea, hay que desconfiar y sí, probablemente sí. ¿Qué está pasando con esa información que tiramos todo el tiempo ahí? Gente que hace terapia con inteligencia artificial. Bueno, da para largo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algo? Si no, cerramos acá. Dale. Toma. A ver si llego. Es la última charla. No, tengo una duda un poco para darle como una mirada capaz un poco más positiva. Hace poco había visto en internet una autora, debería acordarme el nombre, pero no lo sé, que había escrito un poema a través de un videojuego. Entonces era un gatito que recorría la casa buscando a su dueña y en medio de ese gatito iba interactuando y se iba formando un poema que realmente era muy hermoso y la interacción con el juego hacía que el poema sea aún más bello, digo. Y ella lo había creado con inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta iba que más allá de que entiendo que dentro de que estamos hablando de oficio podíamos tener una mirada un poco más crítica, dentro del arte ¿no podríamos pensar una manera como más expansiva del arte a través de estas herramientas, a través de estas máquinas chupadoras de datos o lo que sea, digo? Obvio, sin lugar a dudas, pero me corto un brazo, como dijo el presidente, después no se lo cortó, así que voy a hacer lo mismo. Me corto un brazo con la apuesta de que la idea de que sea un gatito, que vos vas cliqueando y aparece un poema, no es de la inteligencia artificial, que usó la inteligencia artificial para poder crear esa plataforma. No, como plataforma es espectacular, digamos, para poder hacerlo, para poder programar, eventualmente sí, para que sea una herramienta. Hay usos que están buenísimos. Me pasa a mí en la academia. Bueno, este es el texto, dame 5 versiones del título, dame 50 versiones del título, decime cómo, eso está perfecto, engordámelo, achicámelo, fíjame que eso está perfecto, pero no es que esa belleza que vos encontraste de lo distinto haya nacido de inteligencia artificial. Porque vos habías mencionado algo y me encantaría hacer un reality show que sea vos entrando a LinkedIn. Porque si vos en Facebook te sentís como te sentís, yo te pondría como vos entrando a LinkedIn, o sea, yo, porque mi trabajo es más careta y hablo con mucha gente que está en LinkedIn, hay gente que no puede hacer la O con el culo de esto y te hace unos textos larguísimos. No, a mí me da trabajo. Para mí no es tan... Bueno, porque no usas inteligencia artificial. Bueno, no importa. No, pero hay algo que vos traías ahí y yo ahí
lamentablemente está en inglés, pero con DeepL me lo mandan y yo te lo traduzco. No, hay 2 libros que salieron hace poquito que a mí me gustaron mucho. Soy muy malo con los autores, son de ensayos yankees, pero uno se llama More Than Words, como la canción, pero habla un poco de literatura e inteligencia artificial. Si me googlean y encuentran mi mail, se los mando si les gusta en inglés. Y otro que se llama AlgoSpeak, que es de un lingüista. Yo estuve este año en la jornada de jóvenes lingüistas de la UBA, y lo que él marca es, bueno, cómo eventualmente con números muy concretos estamos achatando mucho el idioma, ¿no? Hay una especie de estamos dándole la misma forma de todo. La literatura está escapando de eso, pero para un montón de todos estos textos que aparecieron hoy, que no son literatura, todos terminan siendo muy genéricos. Hay algo ahí que es terriblemente genérico y artificial. Entonces, creo que los 3 estaremos de acuerdo en pensar que como herramienta para poder llevar adelante esa idea que tuviste es así, pero te aseguro que la linda idea que contaste no se la imaginó una IA. Con eso de achatar el lenguaje, hay un caso que yo vi en particular, que hay muchos supuestos apps, ¿no?, para detectar si el texto fue, y esos son todos versos, ¿no?, porque uno pone textos, ¿no?, que escribió uno, que tiene la seguridad completa y tira 85%, ¿no?, de haber sido por inteligencia artificial. Y el tema es, los que se pusieron a analizar eso se dieron cuenta que si utilizaban un conector, digamos, más formal, ¿no?, tiraba más probabilidades de que fuera inteligencia artificial, ¿no? En cambio, si lo reemplazaban por uno más básico, ahí bajaba el detector de inteligencia artificial. Entonces, claramente, en ese sentido, está chatando, ¿no? Porque uno, como alumno, no quiere ¿cómo se llama?, que lo acusen, ¿no?, de ser escrito, digamos, de haber utilizado esa herramienta. Y yo concuerdo con respecto a lo del poema. Yo no dudo que haya utilizado la inteligencia artificial, ¿no?, si esta autora lo dice, pero al mismo tiempo creo que lo hubiera podido haber hecho incluso sin inteligencia artificial. Es la herramienta que ella encontró, y en ese sentido pienso mucho en Walter Benjamin y su proyecto hoy diríamos, de escritura no creativa, ¿no?, siguiendo a Goldsmith, de crear un libro en base a citas, ¿no?, agarrar citas, ¿no?, sí, fragmento, y con esos fragmentos armar algo nuevo, ¿no?, o sea, un texto. Yo lo veo como más cercano de esa manera. Se puede efectivamente crear cosas que nos puedan llegar a conmover, pero tiene que haber una visión, ¿no?, y esa visión la tenía esa chica, ¿no? Claro, por eso Tomás decía eso. Claro, pero la idea original era de ella, eso es lo que decía Tomás. O sea, lo que usó la inteligencia para desarrollar esa tecnología en un videojuego, ¿no? Sí, Claro. sí. Ahí hay muchísimas, digamos, posibilidades, ¿no?, de expansión. Bueno, De viralización. Sí. Ahí entendí mejor. gracias a todos por venir, gracias a mi invitada, a mis invitados por estar acá. Y bueno, nos vemos la próxima.